Entonces, Papito Dios, gracias Señor por este día tan hermoso que nos regalaste, Señor. Gracias, Papito Dios, por permitirnos nuevamente reunirnos, Señor, con con mis hermanas, Papito Dios, para aprender de ti, para escudriñar las escrituras. Te pido, Papito Dios, con toda humildad, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, cambiando, Papito Dios, lo que tenemos que cambiar de nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a ser cada día mejorar, Señor, cada día parecernos más a ti, Señor, te lo pido. Te pido, Papito Dios, por cada una de mis hermanas, te pido, Señor, porque la conexión de internet funcione correctamente, que todo salga bien, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros pecados, perdona, Papito Dios, todo lo que hemos hecho, Señor, y que hemos fallado, Señor, lo reconocemos, pero buscamos, Señor, cada día parecernos más a ti, buscamos cada día crecer espiritualmente, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Papito Dios. Esta oración la he hecho en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El tema de hoy, lo que estamos viendo, que queremos ver en el día de hoy, se llama administración del tiempo. Pero esta vez lo quiero enfocar en la manera en que nosotros llevamos nuestro tiempo, cómo lo usamos, pero si lo hacemos de la manera adecuada o de una manera incorrecta. Dios nos creó a cada una de nosotras con un propósito y debemos equilibrar nuestras vidas actuando como lo haría un mayordomo sabio en el tiempo. Para continuar, permítame, vamos a ver diferentes temas. Uno de ellos es definir el tiempo. El segundo, componentes de la administración del tiempo. Tercero, consecuencias de una mala administración del tiempo. Cuarto, causas que dificultan el buen manejo del tiempo. Quinto, pasos para encontrar una solución. Y sexto, hábitos prácticos de autodisciplina. Esos son los 6 temas que vamos a tratar en el día de hoy. El primer tema, como lo dijimos, es definición del tiempo. Entonces, empezamos primero definiendo qué se entiende como tiempo. Primero vamos a ver el tiempo como una inversión. El tiempo es una oportunidad de invertir en aquello que durará para toda la eternidad. Como toda inversión, cuando nosotros pensamos en las inversiones de la bolsa, hay veces que las inversiones son buenas y hay veces que invertimos mal. Pero nosotros como mujeres sabias tenemos que buscar la manera de invertir de una manera correcta, pensando que lo que nosotros vamos a hacer no es para este mundo, sino lo que vamos a invertir es para nuestra eternidad. En Mateo 6, 19 al 20, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no miran ni hurtan. Entonces, acá el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos gastar nuestras fuerzas invirtiendo nuestro tiempo en conseguir riquezas, en conseguir casas, dinero, sino que nosotros debemos invertir es en el reino de Dios. Enfocarnos que nosotros estamos en este mundo es de paso. El Señor en varias partes de la Biblia dice que somos embajadores, que nuestro mundo no está aquí, nuestro mundo es celestial, de allá es donde nosotros
pertenecemos. Y por eso debemos enfocarnos es en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas que no se ven. También podemos decir que el tiempo es un tesoro, es un regalo de Dios. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros no lo valoramos. Muchas veces nosotras vivimos ancladas en el pasado. A veces nos la pasamos pensando lo que hicimos mal o las cosas que hicimos o que no hicimos. Mantenemos pensando en eso y no nos damos cuenta que estamos malgastando ese regalo tan precioso que el Señor nos dio. Y lo que estamos haciendo es descuidar nuestro presente, nuestro ahora. Ahora, si tú miras la palabra presente, también tiene otro significado que es un regalo. La palabra presente es un regalo y lo estamos desperdiciando, lo estamos descuidando por estar pensando en cosas del pasado, por cosas que no sucedieron. En Eclesiastés 3, del 12 al 13 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Descuidándonos, perdón. Y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Qué es también el tiempo? El tiempo es medido. Eso quiere decir que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, lo cual nos obliga a enfocarnos en prioridades correctas. A veces, o sea, quisiera como para que nosotros lo tengamos presente, nuestro tiempo es como a cada una de nosotras, el Señor nos dio una bolsita, por decirlo así. A una le depositó en esa bolsita 40 años, a otra 50 años, 60, 70, 80, 90, pero es limitado. A veces se nos olvida eso y desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que no valen la pena. En el Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo solamente va a ser eterno es cuando nosotros nos encontremos ante la presencia del Señor. Solo ahí va a ser el tiempo eterno. Pero mientras tanto, nuestro tiempo es medido, nuestro tiempo es limitado y no lo debemos olvidar. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el tiempo, como decíamos mis hermanas, no se puede detener, no se puede apresurar, se debe sacar el mejor provecho de él y nuestra responsabilidad en cuanto al tiempo es escuchar al Espíritu Santo y vivir acorde con los propósitos del Señor que tiene para nuestra vida. La administración del tiempo no es un método para hacer más cosas, sino para establecer prioridades. O sea, somos buenas administradoras, somos sabias en administrar nuestro tiempo cuando conocemos realmente cuáles son las prioridades, que obviamente son los temas relacionados con nuestro Dios. Y también saber identificar aquellas cosas que nos están robando el tiempo y que debemos empezar a eliminarlas. Eso es lo que significa tener una buena administración del tiempo. Buscar la manera en que siempre tengamos esa comunión íntima con el Señor. Este tema yo lo di porque en alguna ocasión cuando tuvimos una reunión con mujeres, alguna amiga nos dijo,
que se sentía triste porque a veces no alcanzaba a hacer su oración o no alcanzaba a hacer como un estudio de la palabra día a día por sus múltiples ocupaciones. Y yo creo que eso no solamente le pasa a ella, sino a cualquiera, a todas. Nos ha pasado en algún momento que estamos tan atareadas con las cosas del hogar, con las cosas de nuestros hijos, de nuestros esposos, eh, incluso eh, con nuestros trabajos. Nosotras estamos llamadas es a hacer la voluntad de nuestro Señor, como lo dice en el Salmo 143:10, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ese es lo que nosotros debemos, como mujeres sabias, lo que yo estaba diciendo anteriormente, es que debemos aprender a tener ese discernimiento de no desperdiciar el tiempo en cosas que no valen la pena, sino dedicar nuestro tiempo en lo que realmente sí vale la pena y es en nuestro Señor. En el siguiente tema, el tema 2, vamos a ver acerca de los componentes de la administración del tiempo. ¿A qué se refiere eso? Pero antes de empezar, hay un versículo en Colosenses 4:5 que dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso no se nos debe olvidar porque así uno no lo quiera, las personas que están a nuestro alrededor, que no son creyentes, a eso se refiere con los de afuera, pues tienen su mirada puesta en nosotras. Estamos siendo observadas y nosotros tenemos que dar ejemplo en cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo, si lo utilizamos bien o por el contrario, si lo estamos malgastando. Acá vamos a hacer como una comparación cuando tú haces un uso apropiado del tiempo o lo comparamos cuando hay una procrastinación. ¿Qué significa esa palabra? Cuando tú tiendes siempre a posponer tus actividades para realizar otras cosas, para realizarlas después. Entonces sabes que tienes que hacer un trabajo y dices, ah, no, pues yo lo hago mañana, yo lo hago después, y así poco a poco, y cuando te das cuenta, estás llena de tareas, de cosas, y después viene el estrés. Entonces, una manera correcta es cuando tú aceptas una responsabilidad, o sea, te asignan un cargo, te asignan cualquier cosa y tú lo haces responsablemente, eh, sin presentar excusas, sin evadir tu responsabilidad, que es lo que ocurre con la procrastinación. La otra, haces un buen uso apropiado del tiempo cuando tienes una atención concentrada. Pero es que muchas veces, digamos, empezamos a hacer algo y ahorita con la tecnología, por ejemplo, entonces empezamos a hacer algo y empieza el celular a sonar, empiezan los mensajes, empieza la novela, empieza, bueno, cualquier cosa, la vecina, y nos dejamos entretener y empezamos a perder tiempo. Luego, hacemos un buen uso apropiado del tiempo cuando empezamos a programar también actividades recreativas, porque es que a veces nosotros las mujeres tendemos a hacer cosas, planearnos desde por la mañana hasta por la noche, pero nunca sacamos tiempo para nosotras mismas, para recrearnos, para ir con una amiga a tomarse un cafecito. Bueno, eso también nos hace falta, ¿sí? El error sería perder el tiempo en actividades que no son importantes. Vuelvo y lo explico, como el celular. Ahorita, si tú vas a un restaurante y ves a una familia, pues ya ni los ves hablando. No los ves hablando entre sí, sino cada uno con su celular en la mesa, perdiendo el tiempo y no comparten como familia. Un uso apropiado del tiempo también es establecer prioridades. ¿Qué es importante? De tanto lo que tenemos que hacer, ¿qué en verdad vale la pena? Porque a veces gastamos el tiempo en cosas que no, pues que no eran necesarias, que no eran necesarias hacerlas. Entonces, el error sería ignorar esas prioridades. Otra es determinar el rumbo a seguir, el camino a seguir. Así como en las grandes empresas,
ellas no funcionan desordenadamente o locamente, sino ellas se trazan unos objetivos, unos metas, unos pasos a seguir. Nosotras también podemos hacerlo. Debemos aprender a ser más organizadas y no posponer las cosas, establecer actividades y no perder el tiempo en actividades que no son importantes. También rechazar excusas. Uno mismo se pone excusas, uno mismo empieza, ay no, pero es que yo como que si lo dejo para más tarde, pues lo puedo sacar adelante. Bueno, uno mismo empieza a hacer en su mente crear excusas que no son ciertas. La otra manera de tener un uso apropiado del tiempo es cuando evitamos la autocompasión. Ay, pero es que yo todo lo que tengo que hacer es que a mí me toca sola, es que no sé qué. Eso tampoco es un hábito bueno. Vamos a ver otro componente que es la organización. Debemos aprender a concentrarnos, como ya lo he venido diciendo, porque el enemigo siempre tiende a distraernos, a entretenernos. Por eso sí, pues yo creo que aquí todas sabemos que una de las industrias más grandes, las que más genera dinero en el mundo, es la industria del entretenimiento, ¿sí? Y eso está a cargo de Satanás, no lo dudemos. Yo sé que la tecnología es buena, inclusive estamos usando la tecnología, pero muchas veces la tecnología no la usamos correctamente y perdemos el tiempo y malgastamos nuestro tiempo en esas cosas de entretenimiento. Otra cosa es que nosotras debemos enfocarnos a terminar los proyectos, a terminar lo que nosotras nos proponemos. Muchas veces tenemos iniciativas, pero no acabativas. No dejamos las cosas inconclusas y pues es algo que nosotros debemos cambiar. Debemos eliminar el desorden. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van a hacer el almuerzo y ven la cocina toda sucia, uno ya como que ya no le da ganas de hacer nada. Y así pasa con cualquier cosa. Si tu área de trabajo no está limpia, no está organizada, pues uno se desanima, empieza ya las cosas mal. Entonces hay que empezar a organizarnos, a organizar nuestro espacio de trabajo, nuestros recursos, estar comprometidos a cumplir fechas, ponernos fechas límite, porque a veces nos ponemos metas, cosas por hacer, pero nunca decimos, bueno, esto lo vamos a sacar adelante en una semana, en un mes, lo dejamos así y lo dejamos avanzar y eso tampoco está bien. Debemos proponernos una visión, o sea, visiones como a largo plazo, yo a dónde me veo, qué quiero hacer, si tú quieres ser una maestra de niños o quieres ser, bueno, cualquier cosa, hay que capacitarnos para cumplir esa visión. No es solamente, las cosas no vienen mágicamente. Si hay una visión, hay que trabajar en ella para lograrla y permitir que haya una motivación a hacer las cosas con ánimo, dejar a un lado la desmotivación o el desánimo. El otro componente de la administración del tiempo es estar comprometidas, ¿sí? En esta parte, lo primero es que debemos entregar a Dios el control de toda nuestra vida y no dejar que los demás sean los que controlen nuestras vidas. Valorar el descanso, que era lo que yo les decía ahorita, que bien hace parte, es saludable el descanso también. No todo es trabajo, no todo es estar haciendo como hormiguitas. Inclusive hay personas que son obsesionadas, son adictas al trabajo y llega el momento en que si no lo hacen, pues empiezan a sentir como esa ansiedad, ¿no? Igual como las drogas, igual. Tenemos que darle prioridad a la gente. A veces le damos más prioridad al trabajo o a las cosas a los proyectos, que se nos olvidan nuestros esposos, se nos olvidan nuestros hijos, y eso el Señor no lo quiere. Hay un orden, Dios es un Dios de orden, donde primeramente, obviamente, es Dios, pero después es la familia, y no podemos perder eso, nuestra familia. Debemos planificar
el tiempo con nuestra familia y con nuestros amigos. Pasa que pasa el tiempo y nunca sabemos de esos tíos, de esos primos, los dejamos a un lado, porque claro, como uno está tan absorbido con el trabajo, pues se empieza a perder las cosas que realmente valen la pena. Hay que establecer límites. De tal hora trabajo, de tal hora a tal hora hago los quehaceres de la casa, de tal hora, bueno, así. Y lo importante, desear agradar a Dios antes que las personas. Vamos a ver el siguiente tema y es las consecuencias. Las consecuencias cuando uno no, cuando uno no administra bien el tiempo. En Eclesiastés 4, del 5 al 6, dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Cuando nosotras no administramos bien nuestro tiempo y cuando nos dejamos de llenar de tantas cosas, lo primero que como consecuencia encontramos es que se ve afectada nuestra relación íntima con Dios. Empezamos a darle el primer lugar al trabajo, a los quehaceres de la casa, a cuánta cosa nos comprometamos, pero no le damos ese primer lugar a Dios. Muchas veces nos levantamos corriendo a hacer el desayuno, a poner la olla, a poner el tinto, bueno, lo que sea, y nuestra prioridad debería ser hablar con Dios, encomendar nuestro día a Dios, empezar con una oración. Hay un versículo muy lindo que dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Y se nos olvida esto porque es un versículo tan sencillo, pero tan real, tan cierto, y no lo hacemos. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, oye, no corras. Primero soy yo. Primero busca, no descuides mi relación tuya y con Él, ¿sí? También dejamos a un lado la falta de calidad en las relaciones interpersonales. A veces por estar corriendo no le preguntamos a nuestros hijos cómo les fue, o si les decimos cómo les fue, ni siquiera escuchamos qué fue lo que nos respondió. Entonces, por eso es que ellos a veces ni nos hablan porque ni les ponemos cuidado y ellos sí buscan a veces amistades que sí les ponen cuidado y los están aconsejando mal. Entonces, también hay que sacar tiempo para ellos, tiempo para con nuestros amigos. Cuando una persona se está muriendo, y esto lo escuché alguna vez, eh, ya está agonizando y le dicen, bueno, ya te queda poco tiempo, un mes, bueno, y les preguntan a ellos cómo se sienten y ellos no dicen en ese mes qué les gustaría hacer, comprar una casa, ellos no dicen eso, ellos no dicen quiero tener más riquezas, más fortuna, no, ellos dicen, a mí me hubiera gustado compartir más tiempo con mi esposo, a mí me hubiera gustado más compartir más tiempo con mis hijos. Ahí es cuando valoran en realidad el tiempo. Otra consecuencia es una incapacidad de relajarse. Lo que yo les decía, hay veces que tanta cosa que uno hace al tiempo que a veces no disfruta la vida, no disfruta, trabaja tanto que llegó a viejito y se dio cuenta que ni siquiera de lo que ganó en su vida no disfrutó en sacar a su familia a pasear, a su esposa a pasear, todo era trabajo y trabajo y trabajo. También como consecuencia, inestabilidad, la salud de uno empieza a deteriorarse, empiezan a aparecer problemas como de ansiedad, problemas de estrés, de esto de úlceras y bueno, cantidad de cosas. Muchas de esas enfermedades es por estar pensando en el futuro, pensando en lo que va a comer, en lo que va a hacer y se le olvida disfrutar. Otra consecuencia es que no va a tener
gozo, no va a tener optimismo. El tema 4 es las causas que dificulta el buen manejo del tiempo. Causas que dificulta el buen manejo del tiempo. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto es muy cierto. Uno confía es en uno, en su propia sabiduría, en la sabiduría humana, pero nunca en la sabiduría divina. O sea, a veces se nos olvida, a veces confiamos más en nosotros mismos. Y el Señor nos dice, no, tú tienes que confiar en Él. Debemos apoyarnos no en nuestra inteligencia, no en nuestra prudencia, sino en la sabiduría del Señor. Nosotros nos equivocamos, nosotras tomamos decisiones equivocadas. Nosotros solamente podemos ver un poquito lo que está a lo que podemos medianamente ver. En cambio, el Señor ve nuestro presente, nuestro futuro. Él sabe qué es lo mejor para nosotras. Hay unas preguntas que traje aquí y que es como una autoevaluación para cada una de nosotras, para saber si en verdad estamos siendo sabias en esa administración del tiempo. Primero nos pregunta, ¿estás planificando tu vida sin primero considerar la razón por la cual Dios te dio la vida? Hay veces que nosotras creemos que hacer hasta ejercer un trabajo en la iglesia. De pronto creemos por nuestra prudencia, nuestra sabiduría humana, pensamos que eso es lo que Dios quiere, pero nunca se lo consultamos. Digamos, el Señor no te quería como maestra, sino te quería como evangelista, ¿sí? Es un ejemplo por dar. A veces estamos haciendo cosas que no le hemos consultado primeramente a Dios. Y eso es un error. Tenemos que aprender antes de cualquier cosa, preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? O sea, todo ponerlo en manos del Señor y esperar a que Él nos responda. La segunda pregunta es, ¿invertimos tiempo con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra para profundizar en su conocimiento y en su relación con Él? Era lo que yo le estaba diciendo ahorita. ¿Sacamos tiempo para Dios o solo sacamos tiempo para estar corriendo? Solo sacamos tiempo para los afanes de la vida, como dice la Biblia. Si no es así, ahorita muy bonito lo que está haciendo nuestra iglesia, empezar el día a las 6 de la mañana con una oración. Esto es una gran ayuda para todas nosotras. Recordarnos que nosotras lo primero que debemos hacer es poner nuestro día en las manos del Señor. Y no solamente quedarnos con eso, sino a leer, aprender, escudriñar las escrituras. Otra pregunta, ¿ocupas mucho tiempo en los demás que te descuidas a ti misma? Yo creo que uno como mamá, uno siempre está pendiente, ay, que si el hijo le dio una cosa, mijito, vaya saque cita, que el esposo, que la camisa, que bueno, uno anda muy ocupado y viendo a todo el mundo, pero comete el error que uno no ve, uno no se ve a sí mismo. Y ya cuando uno, después de muchos años de no ir al médico, uno va y ahí sí uno le encuentran cantidad de cosas. ¿Y por qué fue? Por descuido, porque no nos ocupamos de nosotras mismas. Otra pregunta, ¿le permites a Satanás que te robe tiempo involucrándote en actividades contrarias al plan de Dios para tu vida? Y es aquí donde nosotras debemos pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento porque el diablo es muy astuto. Y él a veces nos pone cosas que a primera vista puede que sean buenas, uno cree que son buenas, pero detrás de eso él lo que busca es entretenernos, como lo decíamos antes, apartarnos de la voluntad de Dios y que no hagamos o que no estemos caminando en el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Entonces, en nuestra oración debemos pedirle al Señor, Señor, danos discernimiento
para que todo lo que vayamos a hacer sea bajo lo que hagamos tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo decía, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y eso debe ser nuestra meta, que nuestra voluntad sea hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y la otra, estás tan cargado de responsabilidades que no haces lo que Dios, que no haces lo que Dios te mandó a hacer, la razón por la cual Dios te trajo a este mundo. Es más, estamos tan ocupadas que ni siquiera nos hemos detenido a pensar cuál es mi propósito. Dios, ¿para qué me trajo a este mundo? ¿Será que solo fue para ser mamá? ¿Será que es para ser una profesional? ¿O solo para trabajar? ¿O detrás de todo esto hay algo más importante? ¿Hay una razón que Dios me dio la vida? Eso también debemos detenernos y pensar y decirle al Señor que nos revele cuál es el propósito. Cada una de nosotras tenemos un propósito y cada una es diferente, ¿sí? Cada una tiene un llamado. Cada una tiene un llamado y debemos preguntarle al Señor cuál es nuestro llamado. Siguiente tema. Ya hablamos de la importancia de saber ocupar bien nuestro tiempo, de no desaprovecharlo, de no estar corriendo, sino buscar siempre la voluntad de Dios. Ahora, este tema 5 es los pasos para encontrar una solución. O sea, si después de escuchar esto, yo misma me doy cuenta, uy, no, si yo como que estoy fallando, yo como que estoy corriendo de un lado para otro y yo quiero cambiar a partir de ahora, yo quiero de verdad caminar bajo la voluntad de Dios, dedicar más tiempo para el Señor. Entonces, estos son algunos de los pasos que podríamos hacer. Entonces, primero, permítame. Primero debemos escoger si yo quiero manejar mi horario o, por el contrario, si yo quiero que el horario me maneje a mí. Yo creo que nosotras escogemos la primera, ¿cierto? Que yo maneje mi horario. Entonces, ¿qué debemos pensar? Entonces, lo primero es que cuando dejamos que sea Dios el que nos llene de su presencia, entonces invertiremos nuestro tiempo en los asuntos de Él y ya no trabajaremos más en nuestras fuerzas, sino en las de Él. ¿Qué dice Mateo 6, 32 al 33? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí hablaba antes, pues, de los afanes de la vida, de las riquezas, ¿sí? Eso es lo que busca, lo que se concentra el mundo, ¿no? Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. O sea, antes de que yo le diga, Señor, ayúdame con mi trabajo, no me están saliendo las cosas bien, Él ya sabe, Él ya sabía, él conoce todas nuestras necesidades. Pero el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi esposo me dice que cuando él coge este versículo en su vida y cuando él primero empieza a buscar a Dios, él nota que en su trabajo las cosas mejoran, como que las cosas empiezan a fluir mejor. Cuando uno cambia el orden, uno anda haciendo las cosas afanado, con nervios, con temor, y uno hace las cosas como luchando con las fuerzas de uno, las cosas no funcionan, las cosas no van a salir bien. Entonces tenemos que aprender primero a descansar en Él, decirle a Él, Señor,
Yo te entrego mi necesidad, te entrego, Señor, yo voy a hacer lo posible, tú haz lo imposible, Señor. Ahí las cosas van a ver cómo las cosas van a empezar a fluir. Lo vamos a ver. Dios proveerá todo el tiempo para lograr sus propósitos y planes para mi vida. Si descanso en Él y confiaré en su dirección para usar el tiempo con sabiduría. Entonces, cuando yo busco a Dios y lo pongo a Él en primer lugar, las cosas van a fluir. Eso es lo que dice este versículo. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 8 al 5. Lo voy a leer. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es un versículo muy lindo, ¿sí? Debemos descansar en el Señor, descansar en Él, descansar en sus promesas, en su dirección. Él sabe más que nosotras, Él controla todo, Él sabe lo que más nos conviene. Este versículo es como el que encierra, o es un versículo muy importante, estos dos versículos del 15 al 17, que habla de la mayordomía del tiempo, de la administración del tiempo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando, mira lo que dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Analizando esto, vamos a empezar con el versículo 15. Dice, en la parte A, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Paremos ahí. Nosotras que somos administradoras sabias del tiempo, debemos vivir conscientes de la importancia del tiempo, ya sabiendo y recordando que nuestro tiempo está medido, que nuestro tiempo es limitado, que no podemos desaprovecharlo en cosas que no nos conviene, sino en cosas que sí nos edifica y que va a ser para trabajar para la eternidad. Nosotras como administradoras sabias debemos ser conscientes y debemos ser responsables en el manejo de nuestro tiempo. En el versículo 15, pero en la parte B, dice, no como los necios, sino como sabios, como sabias en este caso. Entonces, las administradoras sabias saben que dependen de Dios, no de nuestras fuerzas, dependemos de Dios. Debemos aprender a discernir la voluntad de Dios. Debemos entregar al Señor cada día de nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo hace el Padre Nuestro, Él dice, él ora por el pan de cada día. Él no ora por el pan de todo el resto del año. Entonces, eso es una enseñanza para nosotras de poner día a día, poner en las manos al Señor día a día, ¿sí? Acepta, una mujer que es sabia, acepta que Dios cambia los sucesos de nuestra vida. A veces planeamos tanto y decimos, mañana vamos a hacer tal cosa y mañana haremos tal otra y pasado mañana otra sin saber si va a haber un mañana. ¿Sí? No lo sabemos. Por eso es, si Dios lo permite, si Dios quiere. Eso también tenemos que tenerlo en nuestra mente, si el Señor nos da permiso. Debemos buscar ser usadas por Dios. En el 5:16, Efesios 5, versículo 16, en la parte B, dice, porque los días son malos, son malos. ¿A qué se refiere eso? Nosotras como administradoras sabias del tiempo, debemos saber que va a haber tentaciones, va a haber tentaciones que Satanás nos va a poner para malgastar el tiempo. Y esas tentaciones no solamente vienen de parte de Satanás, también viene de parte del mundo, inclusive de nuestro propio ser interior. En el versículo 17, en la parte A, dice, por tanto, no seáis
insensatas en este caso. Entonces dice, la administradora sabia debe aprender de sus errores del pasado. O sea, si yo gastaba 3 horas viendo novelas, ya no voy a gastar más mi tiempo porque multipliquemos eso, 3 horas viendo novelas diariamente. Digamos que lo hace de lunes a viernes, 3 por 5 son 15 horas perdidas en una semana. Por 4 son 60 horas perdidas, literal, que nunca vas a recuperar ese tiempo, que hubieras podido gastar ese tiempo en haberte leído la Biblia, en hacer un estudio bíblico, en compartirle a tu familia, bueno, tantas cosas que podemos hacer para el reino. Entonces, debemos aprender que eso no se puede volver a hacer y que debemos ser más diligentes. Como administradoras sabias, sabemos que nuestra fuerza está en el Señor y que Él nos va a ayudar a sobreponernos a cualquier tentación. Y como administradoras sabias debemos pedirle al Señor discernir entre lo bueno y entre lo que no es bueno. Y en la parte del versículo 17, pero la parte B, en donde dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ahí debemos saber que la administradora sabia invierte su tiempo en su comunión con Dios, invierte su tiempo en escuchar al Espíritu Santo, porque no solamente orar y pedir, sino también empezar a escuchar al Señor. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo tú escuchas la voz del Señor? Eso es pura práctica, todos los días, a los pies del Señor y ya empiezas a escuchar su voz. Tema 6. Hábitos prácticos de autodisciplina. Estos temas que vamos a hablar a continuación son unos hábitos. Un hábito es cuando ya lo vuelves repetitivo, cuando lo haces parte de tu vida, y eso nos va a ayudar a formarnos y a ser sabias con nuestro tiempo. El primer hábito es identificar las prioridades de Dios para nuestra vida. ¿Y esas prioridades cuáles son? Primero, hacer su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Colocar al Señor en el centro de nuestra vida. Cuando uno lee Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que tú vas a poner a Dios, pero en primer lugar. No hay nada sino el Señor. Hay una canción que dice, tú eres mi respirar. O sea, yo esa canción yo siempre la pongo de ejemplo. O sea, deja de respirar un minuto, no, una hora a ver si puedes. No lo logras. ¿Sí? Él debe ser nuestro todo. La siguiente prioridad es hacer su obra. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios espera que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. ¿Y cómo fue el carácter de Cristo cuando uno piensa en Él? Santidad, amor, bueno, todo lo bello, ¿sí? Y Dios espera que nosotros seamos así, o sea, la tenemos bien, nuestra meta es bien alta. Debemos tener una visión es como cómo nos vemos a largo plazo. Y en Mateo 6:19-20 dice, no os hagáis tesoros, ya lo había leído, pero lo repito, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Eso es lo que nosotros debemos tener nuestra mirada, en involucrarnos en cosas duraderas. La carrera, bueno, sí, pero ese no es nuestro fin. Nuestro fin es la eternidad con el Señor y en eso es lo que debemos enfocarnos. Nuestra misión es guiarnos, la misión que Dios tiene para nosotros es guiarnos para tener una madurez espiritual, para continuar creciendo. Eso es lo que dice Colosenses 1, del 28 al 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando
según la potencia de Él, ¿sí ves? No la nuestra, de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la prioridad que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué otro hábito debemos tener? El orar. Orar para desarrollar sensibilidad hacia actividades de calidad. En Primera de Reyes 3, del 9, pero la partecita A dice, da pues a tu sierva, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Orando es que el Señor, o sea, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de servirle. He escuchado siempre desde que soy cristiana que el ministerio de la silla, el ministerio de estar sentado, eso no existe. Dios nos quiere trabajando, Dios nos quiere ver sirviéndole. Otra, orar para tener ese discernimiento. Siguiente, prepara tu propósito en tu vida. En Josué 24:15, al final de ese versículo dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese debe ser nuestro propósito, servirle al Señor. Pueda que no estés en la iglesia en este momento en algún ministerio específico, pero Dios te quiere ver como en el versículo de Mateo 28, 19, 20, que Él nos quiere, que fue la gran comisión. Él nos quiere trabajando para su reino, Él nos quiere viendo, discipulando a personas, enseñándoles la palabra. Eso es lo que nos quiere, el Señor no nos quiere tener quietas ahí. Entonces, pero para eso, para poderle servir al Señor, debemos descubrir nuestros dones espirituales. Alguna vez el pastor preguntó, ¿y tú sabes cuál es tu don? Y uno se queda ahí callado, oiga, no, yo no sé cuál es mi don. Esto no está aquí, pero en Romanos 12 y en Primera de Corintios 12, ahí esos dos capítulos describen cuáles son los dones que el Señor da. Pídele al Señor en oración, oiga, sí, yo me identifico con este o con este, a mí me gusta enseñar, se me facilita, o no, a mí me gusta servir, servir a las mesas. Bueno, ahí uno debe mirar con qué uno se identifica y cuál fue ese don que el Señor le regaló a uno y determinar cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Otro hábito que tenemos que tener es planificar nuestras metas. En Proverbios 21, 29, la parte B dice, mas el recto ordena sus caminos. Las metas que nosotros nos debemos proponer, pues deben ser razonables, deben ser alcanzables. No, sí, yo quiero ir a la luna. No, pues tampoco, ¿no? Tiene que ser metas que uno sí puede alcanzar. Debe ser mensurables. ¿Qué significa la palabra mensurable? Que se puede medir, deben ser específicas, deben ser controlables, que no dependan de otras personas, que nos ayude esas metas a cumplir ese propósito que el Señor nos trajo aquí en la tierra y que le pongamos fechas para completarlas. Lo más importante, hermanas, eliminar todo lo que me roba el tiempo. Ahorita hablábamos de las novelas, ahorita hablábamos del celular, ahorita hablábamos de estar echando rulo con la vecina, ¿sí? O sea, mirar en qué nos estamos desperdiciando el tiempo. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, mira lo que dice ahí, despojémonos, quitémonos, eliminemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos concentremos en hacer muchas cosas, sino pocas, pero hacerlas bien. A veces nos comprometemos con todo, pero no, hagámoslo bien. Y planifiquemos, hagamos las cosas bien. A veces uno dice, no, yo tengo que llegar en punto, no. A llegar a tiempo, planeemos llegar antes. Aprendamos a decir no. Muchas veces uno por quedar bien con los demás, no es capaz de decirle no puedo, ¿sí? Pero en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, yo también tengo que aprender a decir, no, si ya estoy muy atareada, si tengo muchas cosas que hacer y viene alguien y me dice, oye, ¿me ayudas con esto? Pues no, dile que no puedes, que más adelante, que primero vas a sacar primero unas cosas y después hace lo otro, porque muchas veces tanta cosa, pues nos saca del verdadero propósito. Por último, mis hermanas, hay un pasaje muy lindo que está en Lucas 10, 38, 42, que habla de Marta y María. Yo creo que ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Voy a leerlo. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿A quién? Pues al Señor Jesucristo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba, ojo, mira, con sus muchos quehaceres. Ella solo estaba haciendo oficio, barriendo, echando escoba, trapeando, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, o sea, tras del hecho, haciéndole reclamo al Señor, y acá la vemos furiosa, la vemos brava, sin gozo, pues tan atareada que perdió de vista que era lo realmente importante. Y el Señor, bueno, y ella le dice, dile pues que me ayude y que me ayude. Jesús respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, una. Y mira lo que subrayé, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La invitación, hermanitas, que el Señor nos hace es que escojamos esa mejor parte. ¿Y cuál es esa mejor parte? Estar a los pies de Cristo. No nos olvidemos que este mundo es de paso. Nosotros estamos aquí por un tiempo muy limitado. Nosotros vamos a pasar la eternidad y debemos construir esa eternidad. O sea, lo que hagamos aquí va a definir nuestra eternidad. Y lo que hagamos aquí es lo que va a definir si nos vamos para el cielo o si nos vamos para el infierno. Entonces, mira lo importante que es ocuparnos en las cosas del Señor. Yo, por último, quiero cerrar con una anécdota que pasó en la vida real. Había un misionero que se llamaba Henry Morrison, más o menos a finales de los años 1800. Él era misionero. Él era misionero en el África, él y con su esposa, y duraron 40 años trabajando allá en el África. Llegó el momento, pues ya por la edad, pues ya no podían seguir como misioneros y decidieron regresar a Estados Unidos, a Nueva York. Iban en el buque, en el barco, perdón, y le dice Henry a su esposa, ay, ¿será que ya nos olvidaron? ¿Será que si llegamos allá alguien nos va a recordar? Bueno, llegaron al barco y cuando ya se estaban acercando al puerto, pues encontraron una cantidad de personas con pancartas, fiestas, con pancartas que decían bienvenido. No, entonces Henry se emocionó y dijo, mira, si nos estaban esperando, no nos olvidaron. Lo que ellos no sabían era que en ese mismo barco venía en un cuarto, secretamente venía el presidente de Estados Unidos de esa época, que era el doctor Roosevelt. Y ese recibimiento era porque venía el presidente después de unas vacaciones en África. Entonces, ese recibimiento no era para ellos, ese recibimiento era para el presidente. Entonces, cuando ellos ya se dieron cuenta que pues, se pusieron tristes un poco y no los dejaron salir hasta que el presidente se bajara. Eh, Le dice Henry a su esposa, no lo puedo creer, 40 años sirviéndole fielmente al Señor en anonimato, ¿cómo es que nadie nos recuerde? ¿Cómo es que llegamos a nuestra casa y no encontremos ni un cartel que nos diga bienvenidos? La esposa se queda mirando y le dice, Henry, nosotros no hemos llegado a nuestra casa, aún no hemos llegado a nuestra casa.
Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Esto no es nuestra casa, esto no es nuestro mundo, nuestra ciudadanía es celestial y debemos trabajar es para, para Él, buscar servirle a Él, buscarlo a Él, hacer su voluntad. Mis hermanas, espero pues les haya gustado el sermón. Les pido mil disculpas porque no me funcionaba el volumen, pero pues espero que hayan escuchado, aunque sea lo último, perdónenme de verdad. Estuvo perfecto, Marce, muy claro, muy edificante. Gracias a Dios por tu vida y por esta enseñanza que pues creo que hoy todas nos llevamos en nuestro corazón, y creo que siempre es importante que nos recuerden que la prioridad de nuestra vida siempre tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, que si lo ponemos a Él en primer lugar, seguramente todo lo demás nos va a salir bien, ¿no? Él va a acomodar las cosas. Entonces, pues, gracias a Dios por tu vida, gracias por el estudio. Pues bueno, amadas, entonces vamos a despedir este estudio, dándole muchas gracias a Dios por la vida de Marce, porque la ha usado grandemente para nosotras, y pues pedirles que sigamos orando las unas por las otras y que este grupo se mantenga fortalecido. Sabemos cuán grande necesidad tenemos de todo esto, de estudiar, de seguir siendo edificadas. Entonces este grupo se tiene que fortalecer, y inviten a más amigas, hermanas que quieran unirse. Creo que es de gran bendición para todas nosotras. Y pues adelante, Marce, si nos despides, por favor, en oración. Bueno, sí, señora. Papito Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, como siempre, ayudándonos, ayúdanos a discernir, a cumplir tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser mujeres sabias, Papito Dios, que empleemos nuestro tiempo, el que tú nos has regalado, el que tú has depositado en cada una de nosotras, Señor. Lo usemos correctamente, Señor, para tu gloria, para trabajar para tu reino, Señor. Que no caigamos en las trampas del enemigo, Señor, sino que seamos sabias, que trabajemos siempre para ti, Señor, que recordemos, Papito Dios, que este mundo es de paso, Señor, que lo importante eres tú, Señor, que lo maravilloso eres tú, Señor, que tú debes ocupar el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser mujeres ejemplares, a ser mujeres de buen testimonio, hacer tu voluntad, Señor. Con humildad te lo pido, Papito Dios. Gracias, Señor, y desde ya, Señor, encomiendo el día de mañana, encomiendo nuestras familias, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestro pastor, Señor, su familia. Guárdanos, Señor, cuídanos, Papito Dios. Esta oración la he hecho, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.